acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué nos podrías tú compartir, hermano? ¿Qué es, digamos, la soberanía de Dios, mi hermano amado? Por favor. Amén. Antes de poder dar siquiera una definición acerca de la soberanía de Dios, una de las cosas que a mí me llama la atención es que este atributo único, incomunicable de Dios, es uno de los atributos que generalmente en las iglesias evangélicas muchas veces no se predica, no se enseña acerca de este Dios que es soberano. Si bien en la escritura no vamos a ver de cierta forma, como muchos quisieran, una definición exacta de lo que es la soberanía de Dios, pero claramente la escritura desde Génesis hasta el Apocalipsis y muchos versículos nos hablan de que Dios es soberano. Eh, y la verdad es que, como les decía, me sorprende el hecho de que en muchos lugares no se hable de este Dios soberano, que lo tenemos aquí, que lo tenemos en la Escritura, que lo podemos ver claramente. Y desde ahí es que se desprenden muchas veces la mala teología, la mala filosofía en cuanto a la Escritura y en cuanto a la vida. En base a lo que vemos nosotros en la escritura. Y bueno, cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios, estamos hablando acerca de la ejecución de la supremacía de Dios. Esto quiero decir con esto es que Dios está por encima de todo. Dios es lo más alto, no hay nada por encima de él. Y por el hecho de que Dios es supremo, o sea, es lo más alto de lo más alto, Él goza de la libertad para hacer lo que Él quiere hacer. Eh, y este atributo de Dios es único, es incomunicable, solamente Él lo tiene. Los ángeles no son soberanos, la creación no es soberana, nosotros, las criaturas, no somos soberanos, solamente Dios es soberano, supremo, está por sobre todo y no es influenciado por nada ni por nadie para poder tomar sus decisiones. Es también importante, y pienso yo, poder entender, porque como bien decía el hermano Leo, muchas veces este atributo, no sé, como que se deja de lado en la iglesia, o se entiende que Dios es soberano, pero quizás se entiende de una mala forma. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que Dios es soberano, entonces estamos reconociendo que de Él dependen absolutamente todas las cosas, de su buena voluntad y de cómo Él las quiere ordenar. Entonces muchas veces se malentiende la soberanía de Dios o, como dije antes, se deja de lado. Por ejemplo, en el asunto de la salvación. En la primera hoja podemos entender que Dios es soberano, pero cuando pasamos a la salvación, pareciera que Dios dejara de ser soberano. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de cualquier tema referente a Dios y referente a la fe, nosotros no podemos dejar ningún atributo de Dios de lado. Por lo tanto, cuando me refiero a la creación, estoy hablando de la soberanía de Dios. Cuando me refiero a la humanidad, estoy hablando de la soberanía de Dios. Cuando me estoy refiriendo a la salvación del ser humano, me estoy refiriendo a la soberanía de Dios. Cuando me estoy refiriendo a las personas que van a ser condenadas, ahí también estoy hablando sobre la soberanía de Dios. En todas las cosas, en todo orden de cosas, está implícita la soberanía de Dios. Este Dios que conoce todas las cosas, no porque sea una especie de, de mago, ¿cierto? O que puede ver el futuro, sino que conoce todas las cosas justamente porque Él ha ordenado todas las cosas soberanamente. Ahora, es importante que nosotros podamos entender que este atributo es bien importante en el sentido de que todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas dependen de la soberanía de Dios. Si hay una cosa que esté fuera de la soberanía de Dios, entonces Dios no puede ser Dios. Y eso es importante que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué?
Porque supongamos Dios es soberano sobre el 95% de las cosas que Él ha creado. Ese 5% que queda fuera de la soberanía de Dios podría echar a perder los planes que Él tiene para el futuro, los planes que Él tiene para la humanidad, los planes que Él tiene de salvación para el ser humano. Entonces, si hay algo que se escape de la soberanía de Dios, entonces Dios no puede ser Dios y nosotros no podemos confiar en sus promesas. Pero como Dios es soberano 100% sobre todas las cosas, entonces nosotros podemos tener seguridad de que todas las cosas que Dios ha decidido hacer, así van a ser. Por lo tanto, todas las cosas que Dios ha prometido en su palabra, sí o sí, se van a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. La soberanía de Dios habla de un Dios gobernante, ¿cierto? Un Dios que es rey sobre su creación. La soberanía de Dios es equivalente a decir Dios es Señor sobre todo, es decir, que tiene señorío sobre todo, es Dios sobre toda la creación y por ende tiene el control absoluto de todas las cosas en ella, es decir, en su creación. Como bien dijo el José y también nuestro hermano Leo, Dios gobierna soberanamente todas las cosas y si Dios no gobernara siquiera 5% de su creación, no podría ser Dios porque Dios creó todas las cosas y Dios tiene potestad absoluta sobre todo. Yo quisiera dar un ejemplo, hermanos, que siempre trato de ocupar para que tal vez si alguno se estuviese pensando, a ver, ¿cómo puedo llegar a entender un poquito mejor la soberanía de Dios? Yo siempre llevo el ejemplo de la soberanía en un mar determinado. Por ejemplo, hace unos años atrás en nuestro país, que es Chile, hubo un conflicto territorial en un espacio del mar de Chile. No sé si tú te acuerdas, Leito, pero hubo un problema con, si no me equivoco, con Perú y se llevó hasta La Haya, ¿cierto?, en los Países Bajos para que se pudiese determinar ese trocito de mar, que era, digamos, como un triangulito de ciertos kilómetros, ¿quién tenía la soberanía sobre ese lugar? Chile decía, nosotros tenemos la soberanía. Y por la otra parte, Perú reclamaba él tener la soberanía. Se llevó a La Haya y se determinó que era Chile el soberano. Quiere decir que Chile tenía la potestad de poder hacer o usar ese espacio de mar como él quisiera o como el país quisiera porque él tenía el poder sobre ese espacio de mar. Es un ejemplo sencillo, limitado, pero sé que nos va a ayudar a entender un poquito más. ¿Qué pasaría si el país de Perú pasa los límites a ese espacio que ya se determinó que es de Chile? ¿Qué pasaría si Perú se ingresa, cierto, con un buque, con un barco, con un bote pesquero? Sin lugar a duda que Chile va a venir y lo va a sacar y le va a cobrar todo lo que pueda cobrarle. ¿Por qué? Porque se metió en un lugar donde el barco peruano no podía meterse. ¿Por qué? Porque Chile tiene la soberanía. Ahora llevémoslo, cierto, a la palabra de Dios o a la creación. Dios no sería soberano solo de este espacio de mar, sino de absolutamente los cielos, la tierra, potestades, presidentes, autoridades, insectos, toda criatura y toda cosa creada es parte de ese pedacito, ¿cierto?, entre comillas, de mar de Dios. Dios es soberano y ninguno de nosotros puede, según las Escrituras, pasar el límite que le corresponde a Dios. ¿Cuál es el límite? Dios es dueño y soberano de absolutamente todo, incluso de nuestra vida. Digamos que para nosotros, como seres humanos caídos, ¿cierto? Es muy difícil querer aceptar de que sea otro ser el que esté definiendo lo que va a pasar con nosotros o lo que no va a pasar con nosotros. Ahora, yo pudiera entender que sea inconcebible para una persona que no es cristiana, pero lamentablemente para muchos cristianos, para muchas personas que profesan la fe, muchas veces se hace inconcebible. Por eso te decía yo al principio que muchas veces como que se quisiera arrancar en algunos aspectos la hoja de la soberanía de Dios, pero no se puede, no se puede. Y la invitación yo creo que más que nada es a ver la soberanía de Dios con ojos de esperanza. Si nosotros entendemos que nuestro Dios es amoroso, ¿cierto? Entonces su soberanía es amorosa. Si nosotros entendemos que nuestro Dios es bondadoso, entonces su soberanía es bondadosa.
Por lo tanto, todas las cosas que Dios ha determinado hacer, no las ha hecho exentas de sus otros atributos. Por lo tanto, todo lo que Dios ha decidido soberanamente, lo ha decidido también amorosamente. Soberanamente amoroso, podríamos decir, o amorosamente soberano. O sea, nuestro Dios que es amoroso, nuestro Dios que es bondadoso, en base a ese amor y a esa bondad, soberanamente ha determinado las cosas. Todo lo que Él ha querido hacer, así lo hizo. Y lo hizo amorosamente y bondadosamente también. A mí me gustaría compartir algunos textos bíblicos. El José compartió Salmo 115. Está el Salmo 103, 19, que dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Job 42, versículo 2 también dice: yo sé que tú, dice Job, puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. A mí me impacta mucho cuando lo leí por primera vez el texto en Isaías 46, versículo 9 y 10 dice: yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, todo lo que quiero. Es así la soberanía de Dios, como bien comentaron mis hermanos. Lamentablemente, bueno, en realidad no es lamentable, es bueno que la soberanía no esté en manos ni de Satanás, ni de nosotros como hombres, sino en las manos de Dios. Eso es algo que debería ser un consuelo. Ahora, sin adelantarme a ese punto final, quisiera yo hacer una pregunta que en realidad lo que voy a hacer es tomar, digamos, una mochila, pero pesadísima, y se la voy a tirar al hermano Leo y luego se la voy a tirar al José, porque vamos a hablar un poquito de la soberanía de Dios, como la estamos hablando, pero a la misma vez de la libertad del hombre. ¿Qué relación tiene el hombre, el libre albedrío del hombre o la libertad del hombre y la soberanía de Dios? Yo sé que en este punto han habido varias propuestas, varias interpretaciones, pero quisiéramos entenderlo todo a la luz de las Escrituras, a la luz de un Dios totalmente soberano. Mi hermano Leo, lo que tú quieras compartirnos al respecto, el micrófono es tuyo, hermano amado. Y bien ustedes lo decían, porque hay algo súper importante con respecto a esto, es que la soberanía de Dios permea todo lo que es Él, todo el ser de Él y cada uno de sus atributos, de tal forma que Él pueda hacer lo que quiera. Y si hay un versículo súper clásico de los clásicos acerca de la soberanía de Dios, es Daniel capítulo 4, el versículo ya 34-35, que dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Entonces, cuando nosotros nos sentamos, cuando nosotros simplemente observamos quién es Dios, podemos ver a un Dios que es soberano, que tiene libertad absoluta para hacer lo que Él quiere hacer. Ahora, pasando a la pregunta que tú me hiciste, esto lo que acabo yo de decir, eh, por el posmodernismo que estamos viviendo ahora, esto es, o sea, las personas, el ser humano, el hombre sin Cristo, esto no tiene lógica. Esto no le es beneficioso al hombre sin Cristo que Dios sea soberano. ¿Por qué? Porque el discurso, ¿cuál es hoy? Cree en ti. La fuerza está en ti. El poder está en ti. Ese es el discurso posmoderno de hoy. Hoy en día, el pastor de este mundo, que es el psicólogo, y todo lo que tiene que ver incluso con la salud mental y todas esas cosas, las personas están intentando de que las personas puedan amarse a sí mismos, pensar en ellas mismas, sacar, incluso en la iglesia evangélica muchas veces, saca el campeón que hay en ti. Entonces, de cierta forma, empiezan
glorificar y engrandecer la figura del hombre. Pero cuando nos enfrentamos a la Escritura, nosotros vemos que el único grande es Dios, que el único soberano es Dios, que el único campeón es Dios, que Él es soberano y que Él es el único que puede de verdad elegir libremente. Y que el hombre tiene un albedrío que significa básicamente la capacidad del hombre para poder elegir, pero no es libre. Este término a mí me parece esto muy paradójico porque la soberanía de Dios, por ejemplo, al principio dije que en la escritura no está así como la soberanía de Dios significa esto. Por ejemplo, en el Génesis 1.1, no dice como Dios es soberano, que significa que hace lo que quiere, entonces creó el cielo. No, él comienza. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y por qué? Porque Él es soberano y puede hacer lo que Él quiere. Eh, pero al hombre esto obviamente no le gusta. Y esto es paradójico, porque la soberanía de Dios es clara en la Escritura, pero el libre albedrío nosotros no lo encontramos ni la palabra ni la doctrina desde el principio. Y a pesar de que el hombre tiene la capacidad de elegir dónde vivir, con quién casarse, dónde estudiar y ese tipo de cosas, pero cuando hablamos de libertad espiritual para poder elegir espiritualmente, el hombre es esclavo del pecado. Y al ser esclavo del pecado espiritualmente hablando, eso también permea todas las cosas. O sea, la voluntad del hombre está inclinada hacia el mal, como dice Génesis 6. ¿Tiene libertad el hombre? Sí, pero no. O sea, ¿puede hacer lo que él quiere hacer? Sí, puede hacer lo que él quiere hacer, pero esa libertad está condicionada o está inclinada. Los designios de los pensamientos del hombre, como dice Génesis 6, están inclinados hacia el mal.